Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El motivo de la creación de estos vídeos es tanto repasar lo que hemos dado en la primera evaluación como lo que vamos a ver en la segunda evaluación, ¿de acuerdo? Para iros predisponiendo ya a qué contenidos vamos a ver y qué tipo de ejercicios nos vamos a enfrentar en la segunda evaluación para hacer correctamente los exámenes y para que vayáis adquiriendo todos estos conocimientos. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Bueno, como dijimos, vamos a hacer una breve explicación de lo que son los números enteros, ¿de acuerdo? Y para qué y por qué su necesidad. Bueno, un número entero no es más que un número con signo. Por ejemplo, si tenemos el cero, ¿de acuerdo? Si tenemos el cero, pues tenemos el uno, el 2, el 3, el 4. Es decir, por ejemplo, si tengo 4 euros, tengo más 4 euros, ¿vale? Es decir, estos serán los números con signo positivo. Y si, por ejemplo, debo al banco pues un euro, pues tendré menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, como hay infinitos números positivos, también habrá infinitos números negativos. Entonces, un ejemplo de aplicación de números enteros podría ser, por ejemplo, la cima del monte Everest está a 8.848 metros de altitud sobre el nivel del mar. Entonces, un número entero que nos representa esta situación sería más 8.848 metros. O, por ejemplo, si la fosa de las Marianas está aproximadamente a 11.000 metros de profundidad, entonces estará a menos 11.000 metros de profundidad. Y cuidado con las unidades, que siempre hay que ponerlas. Bueno, entonces, si juntamos a todos los números formados por el cero, los números positivos, es decir, los números naturales, y los números negativos, lo que tendremos será el conjunto de los números enteros, representado por esta letra, que será, pues, eh, todos los números negativos, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, y luego los números positivos, más 1, más 2, más 3, etcétera. Es decir, el conjunto de los números enteros, que se representa así, con esta letra Z, ¿vale? Va a ser todos aquellos números con signo, los signos positivos, los signos negativos y el 0, ¿de acuerdo? Que el 0 va a ser el único número que coincida con su opuesto. Bien, entonces, ¿a qué llamamos valor absoluto de un número? Bueno, pues llamamos valor absoluto de un número, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, al número que resulta de quitarle el signo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3, pero el valor absoluto de más 5, si quitamos el signo, pues vuelve a ser 5. ¿Vale? Y el valor absoluto de 0, pues es 0. Y el valor absoluto de menos 4, pues es menos 4. ¿De acuerdo? Y no hay más que decir aquí. Bueno, entonces, si vamos un poco más allá, aquí llamamos el opuesto de un número entero. El opuesto de un número entero, ¿vale? De por ejemplo el 3, va a ser otro número entero del mismo valor absoluto pero de signo contrario. Es decir, si nosotros calculamos el valor absoluto de 3 y el valor absoluto de menos 3, nos daremos cuenta de que estos dos valores absolutos son iguales, pero el signo ha cambiado. Es decir, hemos pasado de tener signo más a signo menos. Bueno, pues esto nos va a servir para poder sumar y restar números enteros. Bien, entonces tiene sentido continuar un poco con las operaciones de los números enteros. Entonces, ¿qué operaciones podremos hacer? Pues las básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos empezar desde el principio, ¿no? Que será suma de números enteros. Entonces, ¿cómo podemos sumar números enteros?
Bueno, pues lo que vamos a atender es a un criterio, ¿de acuerdo? Lo primero, suma de enteros con igual signo, que para ello lo que hacemos es, por ejemplo, si queremos sumar menos 7 más menos 3, pues lo que hacemos es, sumamos sus valores absolutos, ¿de acuerdo? Que son valor absoluto de menos 7, valor absoluto de menos 3, que es 3, sumamos sus valores absolutos y ponemos el signo, además, de ambos sumandos. Entonces, lo que tenemos es 7 más 3 son 10 y el signo negativo, que es el signo de ambos sumandos. Bien, si nosotros, por el contrario, lo que queremos hacer es sumar números enteros con distinto signo, con distinto signo, lo que hemos de hacer es, por ejemplo, si queremos sumar menos 3 más 7, lo que tenemos que hacer es, en vez de sumar valores absolutos, les tenemos que restar, ¿de acuerdo? Y ponemos el signo del mayor valor absoluto. Es decir, si restamos los valores absolutos, lo que tenemos es 7 menos 3 en este caso, y luego poner el signo del mayor valor absoluto. Es decir, como el mayor valor absoluto es 7 y el 7 tiene signo positivo, pues entonces tendremos aquí signo positivo. Entonces tendremos un más 4. Pero ¿qué ocurriría si quisiéramos sumar menos 5 más 4? Pues que entonces restaríamos valores absolutos, es decir, 5 menos 4, y pondríamos el signo del mayor valor absoluto, que sería el del 5. ¿Pero qué signo tiene el 5? Negativo. Entonces lo que tendríamos sería 5 menos 4, 1. Y ponemos el signo del mayor, que sería el signo del 5. Que como el 5 tiene signo negativo, pues iría en signo negativo. También lo que vamos a tener será producto y división de números enteros. Es decir, para multiplicar números enteros y división, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que atender a la regla de los signos. Más por más es más por menos es menos por menos es más, y menos por más es menos, ¿vale? El amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Bien, entonces, si yo ahora lo que quiero hacer es multiplicar números enteros, pues entonces, por ejemplo, si yo quisiera multiplicar menos 3 por más 5, lo que tendría que hacer sería multiplicar valores absolutos, es decir, 3 por 5, y luego aplicar la regla de los signos, menos por más. Es decir, menos por más hemos dicho que es menos, y 3 por 5 son 15, luego ese producto daría 15. Pero si yo quisiera multiplicar menos 3 por menos 5, lo que tendría sería que multiplicar 3 por 5 y luego aplicar la regla de los signos, que sería menos por menos, es decir, sería menos por menos más 15, ¿de acuerdo? Y así con otros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver la última operación ya de números enteros, que será la división de números enteros. Entonces, división de números enteros. Entonces, ¿cómo creeréis que se divide en números enteros? Pues igual que multiplicar números enteros, pero en vez de multiplicar, dividir. Es decir, aquí tendremos también una regla de los signos. Más entre más entre menos menos. El enemigo de mi amigo es mi enemigo y el enemigo de mi enemigo, perdón, es mi amigo. ¿De acuerdo? Entonces, esta será la regla de los signos. ¿Y cómo se divide, por ejemplo, menos 27 entre 9? Entre más 9. Bueno, pues entonces dividimos valores absolutos, 27 entre 9, y de signo ponemos el de la regla de los signos, menos entre más, será menos, 27 entre 9 será 3. Pero si yo quiero dividir, por ejemplo, menos 24 entre menos 3, pues entonces tendría menos entre menos, que es más, ¿de acuerdo? Y 24 entre 3, que sería también más 8, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la división de números enteros. Y luego ya para culminar, lo que tendríamos sería
las operaciones combinadas, ¿de acuerdo? Operaciones encadenadas, ¿vale? Que por ejemplo tendríamos aquí menos 3 menos 5 más 4 menos 3. Pues lo que podríamos hacer sería operar de 2 en 2. Por ejemplo, 3 menos 5, pues 3 menos 5 sería 3 más menos 5, ¿de acuerdo? 3 más menos 5. Y 4 menos 3, que sería, pues, por ejemplo, más, con este más, 1, ¿no? Entonces, con el signo negativo delante, entonces esto sería 3 más menos 5. Recordamos que para sumar números enteros con distintos signos, restamos valores absolutos, es decir, nos quedaría 2, ¿de acuerdo? Y ponemos el signo del mayor, menos 2 más 1. Entonces, de nuevo, volvemos a tener suma de números enteros de distintos signos, luego entonces tendremos aquí menos 1, es decir, 1. ¿Cómo he pasado de aquí a aquí? Bueno, para restar números enteros tenemos que sumar al primero, el opuesto del segundo. El opuesto del segundo es el opuesto de 5, que es menos 5, como hemos visto antes. Entonces, así es como se realiza una operación encadenada, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos ya las operaciones combinadas. Las operaciones combinadas, ¿qué nos dice? Pues hay que seguir la jerarquía de operaciones. Primero paréntesis y corchetes de dentro hacia afuera, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y luego, por último, sumas y restas también de izquierda a derecha. Por ejemplo, si tenemos menos 3 entre menos 2 menos 1 por menos 1, por ejemplo, pues aquí ¿qué tendremos? Pues tendremos primero los paréntesis interiores, menos 3, entre, abro corchete, los corchetes es para distinguir de los paréntesis para marcar el número entero o bien una operación con números enteros, que será menos 2 menos 1, será menos 3, y por menos 1, ¿de acuerdo? Por menos 1. Y esto será pues menos 3 entre, pues menos 3 por menos 1 será más 3, ¿de acuerdo? Y esto será menos entre más, que será menos, y 3 entre 3, 1, menos 1. Y con esto ya terminaríamos el tema de números enteros. Bueno chicos, este ha sido el vídeo del tema de números enteros, ¿de acuerdo? Que repasaremos en clase de nuevo. Y también os servirá para volver a fijar ya las ideas que tenéis todavía por ahí sueltas, algunos, y otros, bueno, pues para reforzarlo, para ver próximos contenidos que también se basarán en números enteros, como por ejemplo pueden ser los números decimales, y cuando veamos también pues el tema de ecuaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM Clases de Mates. ¡Hasta luego!